Ujú. Listo. Bueno, buenas noches a todos. De verdad que me contenta ver tantos colegas conocidos y algunos no tan conocidos, pero bueno, unidos por una misma causa. Yo no voy a hablar mucho porque la idea es darle espacio a las personas que van a facilitarnos la formación. Pero no quería, Yoli y yo no queríamos comenzar sin iniciar esto, sin dar las gracias a quienes hicieron posible esta iniciativa. Bueno, en principio, luego les hablaré de Amanda, pero como venezolana, psicólogo, bueno, en el exterior, mucha gente me escribió y entre ellas, entre las primeras personas fue Amanda, em, manifestando su empatía, su solidaridad con todo lo que está ocurriendo en Venezuela y bueno, manifestando la idea de cómo poder ayudar. Ella coordina el grupo de la Alianza Global de Psicología a la que pertenezco, al igual que al Instituto de Liderazgo en Psicología. Y allí me contactó Adriana, que también está aquí, la psicóloga Adriana, que es una magíster en psicología, tiene un magíster en terapia de familia, es líder de gestión del conocimiento de AMPE Colombia y es miembro del grupo de Alianza Global y del Instituto de Liderazgo. Ella me manifestó que, bueno, su solidaridad, su sentimiento, bueno, ese grupo de verdad que es muy solidario. Y ella me dijo, bueno, Elvia, quisiéramos desde AMPE Colombia, que es la Asociación Mundial de Psicología en Emergencias, queremos ver cómo apoyamos a los venezolanos con formación. Y bueno, no sé, yo no creo que las cosas se confluyen y bueno, entre lo que me había comentado Amanda y lo que luego me comentó Adriana, contacté a Yoli, que bueno, ustedes saben que la doctora Yoli Peroso es la delegada del Estado Zulia ante la Federación del Colegio de Psicólogos, colegio al que yo pertenezco porque esa es mi tierra. Además es, bueno, presidente de la Asociación Venezolana de Psicotraumatología y Terapia MDR. Y bueno, conversé con ella, le dije, mira, Yoli, yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de ayudar en dar formación a los psicólogos, a los psicólogos, a los voluntarios, a los profesionales que están atendiendo la emergencia, con estrategias para atenderlas, porque todos sabemos que los primeros auxilios psicológicos tienen una metodología y creo que eso debemos aprenderlo. Pues el hecho de tener la licenciatura muchas veces no nos dan ni siquiera en esos cursos en pregrado. Entonces, bueno, yo de verdad he estado muy conmovida por lo que está pasando en mi país. Eh, Siento que los venezolanos a muchos se les había movido el piso, pero es que esto es una grieta, o sea, en ese piso, ¿no? Y creo que tenemos que pensar no solamente en el ahora, sino en el aquí, en el futuro, pues a mediano y a largo plazo, porque realmente las consecuencias en salud mental son importantes. Em, bueno, sin mucho más que decir, o sea, quiero presentarles a la doctora Amanda Clinton, quien es directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos Internacionales de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, y es la directora general de Alianza Global en Psicología que depende de la APA. Amanda es psicólogo con una licencia como psicólogo y como psicólogo escolar en los Estados Unidos. Tiene un PhD en la Universidad de Georgia, tiene una certificación postdoctoral en trauma y respuesta humanitaria en la Universidad de Nueva York y está certificada en clima y salud en la Universidad de Yale. Bueno, ha sido ex becaria de la Fundación Fulbright y además, bueno, conoce nuestro país, es una mujer supremamente sensible a la psicología a nivel global.
está impulsando un liderazgo en esta área que de verdad, pues creo que hay que reconocérselo y bueno, más que eso, pues Amanda es una mujer una psicólogo, pues muy preocupada por todo lo que está pasando en el mundo y cómo los psicólogos podemos unirnos de forma con una visión global a a las soluciones y a las iniciativas que se toman. Bueno, sin más que decir, pues les dejo con la doctora Amanda Clinton. Muchísimas gracias, Elvia. Mucho gusto. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Am, es un honor estar aquí. He estudiado y trabajado en desastres naturales por varios años, pero igual ah, les agradezco el esfuerzo que están haciendo medio condiciones no, bastante difíciles, aunque estén quizás un poco lejos de Caracas. Quería mencionarles que el estado que mejor conozco y más me gusta en todo Venezuela es Zulia. Entonces, compartir con ustedes es algo pues dichoso para mí. Yo en estos próximos, yo no voy a quitar mucho tiempo porque hay expertos aquí, súper expertos. De hecho, gracias a Adriana y todos los psicólogos, Adriana, en la Asociación Mundial de Psicólogos de Emergencia, también a todos los psicólogos en el Colegio de Psicólogos del Estado de Zulia. Lo que a mí me interesa mucho, porque cuando yo en el trabajo que tengo entre la Asociación Americana de Psicología y como coordinadora de la Alianza Global, es una red donde hacemos un esfuerzo para escuchar todas las voces mundiales en la psicología. Es que cuando hay un desastre natural, tal como lo que acaban de experimentar en Venezuela, hay mucha respuesta de inmediato y bastante rápido se desaparece, ¿verdad? El enfoque cambia, hay otros desastres o otras cosas pasando en el mundo y los desafíos de la salud mental pueden persistir, pero el apoyo y hasta la empatía a nivel mundial se esfuma. Me mencionaban en Turquía hace unos años cuando tuvieron un terremoto también extremo, perdieron muchas personas y edificios, que durante un par de meses, eso sí, recibió la ayuda que les hacía falta. Y después allí se quedaban la Asociación de Psicólogos en Turquía con mucha necesidad, sin mucho apoyo. Entonces, brevemente, la doctora Mesty mencionó la Alianza Global de Psicología. Esta es una imagen que la idea es si a alguien le interesa saber más, todos están bienvenidos, pero hacemos un esfuerzo para trabajar temas que ni ninguna asociación, aunque sea grande, tenga muchos recursos, sea muy establecida, puede resolver sola. Cambios climáticos, desastres, la cuestión de la democracia en el mundo, etcétera. Um, así que para que vean unos de los grupos que participan en la alianza, pero la idea, como mencionó Elvia, es que, y cuando estaba conversando con la presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela el otro día, ella me dijo, y yo le pedí permiso para usar sus palabras, pero me animó mucho y me anima. Y aquí estamos para hacer lo que podamos hacer desde la APA, desde la Alianza, em, para, para acompañarlos desde junio, cuando pasó el terremoto, hasta cuando nos necesiten. Entonces, la doctora Astorga mencionó que cualquier plataforma donde llegue formación y acompañamiento al gremio es aplaudida por la psicología. Esas paréntesis son mías, pero no nos damos ni nos daremos abasto para entender la demanda.
Entonces yo me imagino lo abrumados que se sienten y reconozco que por momentos así, comentarios como los de la doctora, la presidenta de la FPB, deberemos estar siempre juntándonos, aunque lo máximo que pueda hacer yo es enviarle un abrazo a la distancia, ¿verdad? Que no están solos. Claro que buscamos recursos profesionales también. Así que voy a tocar el tema brevemente sobre el día después de mañana, o sea, los impactos a largo plazo, para que apunten esa importancia. Yo sé que ahora no es el área de enfoque y tampoco debería serlo, pero como psicólogos, líderes en el campo, en el estado del Zulia, tanto como su país y la región, y seguro cuando haya otro terremoto, el resto del mundo de psicología va a necesitar de su expertise, experiencia. Que tengamos en cuenta siempre que el impacto mental es duradero. Varía, pero realmente demuestra que no se soluciona tan rápido como muchas veces pensamos. Yo quería enmarcar mis palabras en cuanto a la cuestión económica de Venezuela, porque, y eso cuando obviamente no vivo allí, no lo entiendo personalmente, pero cuando pienso en trauma, pienso en las circunstancias ahora, no solamente pienso en el terremoto y el impacto psicológico, sino el hecho de que Venezuela ha vivido varias crisis a la vez a través de varios años. Un ejemplo. Entonces, cuando hablamos, yo sé que en los próximos días estarán enfocados en respuestas inmediatas más que nada, pero pensando o en reconstrucción de corto plazo, pensando a largo plazo, lo que deberemos tener en cuenta en la psicología, y esas muchas palabras, pero quería enfatizarlo, que ustedes están viviendo ahora como varios traumas, ¿verdad? Esto es un artículo, son datos de la revista del Economista y ellos mencionan que parte del mayor problema, y eso impacta la psicología del pueblo venezolano que tienen, es que antes del terremoto, ya Venezuela, por cambios económicos, ¿verdad? Había... em, se atrasó unos 50 años promedio si se mira el nivel de ingresos promedio en el resto de la región. Eso es importante porque cuando hay dificultades económicas en un país, no hay tanto dinero para invertir en lo que se llama capital físico, redes eléctricas, tratamiento de agua, carreteras, construcción de edificios, hospitales, escuelas. Así que donde el pueblo fue impactado por el terremoto, ya estaban, ¿verdad? Sufriendo una falta de recursos, muchas veces sin buena detención nivel gubernamental al capital físico, edificios pueden tener fallas que no se notan o reconstruir, poner escuelas, organizar servicios médicos, etcétera, además de la salud mental, se le hace aún más difícil. Entonces, si la cuestión económica ha sido fuerte en Venezuela durante unos años y ahora se añade este tremendo pues trauma, están allí el público, ¿verdad? Como asimilando una crisis crítica más una crisis duradera. Y se ha observado que el estrés postraumático puede ser así, resultado de un momento o puede ser resultado de muchos momentos, no tan agudos, pero muchos momentos bastante consistentes durante un tiempo prolongado. Y en Venezuela es posible que estén experimentando estos dos a la vez.
Esta es una gráfica solamente para que vean. Entonces, como digo, es de la revista La Economista, pero lo que quisiera que vean es que cuando hablo de capital físico, hospitales, escuelas, clínicas para servicios de salud mental, carreteras, entonces Venezuela, para darles en una gráfica lo que acabo de mencionar, está experimentando bastantes desafíos allí. ¿Cuál es el impacto a largo plazo? Y esta es una investigación que se acaba de publicar en este año. A largo plazo en la salud mental, sobre todo cuando hay un desastre, tal como los terremotos. Lo que se ve primero, este estudio fue un análisis, una meta-análisis de más de 71 estudios y más de 137.000 participantes en su totalidad. Lo que ellos observaron es que no importaba si uno fuera de una área, una familia, un país, un vecindario donde hay muchos recursos, mucha educación, pocos recursos, poca educación, etcétera, que fue una prevalencia promedio universal y persistente de problemas de salud mental a 22,1%, ¿no? Entonces nadie se escapa, todos sufren. Esto también no importaba tanto el tipo del desastre. Y este es lo que quisiera que anoten para el futuro, animo y nuevamente no están solos, que en algún momento a través de los años que vienen tomen en cuenta, nos ayudemos entre sí, el hecho de que cuando se analiza el impacto a largo plazo, se ve que, claro, en el primer mes, desde el momento del terremoto, ¿verdad? Y durante ese primer mes después, hay un impacto muy significativo en la salud mental. Ahí van a ver, y yo sé que ustedes están trabajando ayudando al pueblo. Después se baja más o menos a la normalidad, o sea, y lo típico para prevalencia de eh, diagnósticos de la salud mental a nivel mundial es alrededor del 20%, ¿verdad? Pero ese 20% normal, 22% nuevamente debido al terremoto. Lo que se ha observado es que a los 10 años hay hay una ocurrencia bastante significativa en el trauma, ¿verdad? Que relacionado con el desastre que uno vivió, experimentó la década anterior. Así que, perdón, es muy importante, yo les menciono nuevamente, que mientras vayan reconstruyendo el sistema de la salud mental y pensando cómo vamos a trabajar como psicólogos, ¿verdad? Nivel asociación, estado, eh, un poco más allá que estos próximos meses, que estemos firmes y consistentes en cómo planeamos nuestra respuesta y apoyo en la salud mental hasta durante los próximos 10 años. Menciono que se ha observado y no sé, yo sé que hay varios investigadores aquí, sería un servicio al mundo, yo diría, en la psicología, si existe la posibilidad de recopilar algún dato sobre, pero no solamente ahora, hay muy pocos estudios que han evaluado el impacto de un trauma por un desastre natural más allá que los 4 años. Entonces, allí tenemos una laguna que, que, que no nos conviene en la psicología. Entonces, yo sé que de ahora hasta 5 años, generalmente el enfoque, y con razón, es en construir edificios, escuelas, hospitales, el aeropuerto. Hay que conseguir financiación para lograrlo, ¿verdad? Y planificar en efecto, eh, diseñar una nueva ciudad. Pero desde los 5 a 10 años hay que enfocarnos en reconstrucción económica y social.
analizar, fijarnos en vulnerabilidades, qué existía antes, qué está saliendo ahora, um, las presiones acumuladas, porque si faltaba infraestructura antes, ahora aún falta más, se complica. Y restablecer vidas. Entonces iba a mencionar. Resalto esto muy rápido, intervenciones psicológicas como la aceptación radical, la regulación emocional, neuroplasticidad y que la importancia de redefinir la identidad después de un evento traumático como un desastre natural. Seguro han escuchado de la intervención, la metodología de aceptación radical, pero la idea es, hay que ver, hablar, definir la realidad. Esto es lo que pasó, perdí mi casa, perdí mi vecindario, algo de mi historia, etcétera. Pero para evitar dedicar recursos, energía mental a imaginarse algo que no es realidad, ¿verdad? O soñar con algo que no puede suceder y aceptar y dirigir nuestros recursos hacia cómo vamos a adaptarnos a este trauma tan difícil. Procesamiento emocional, yo no lo profundizo, me imagino que van a hablar bastante sobre esto, pero es importante no evitar el dolor. ¿Han escuchado de ese concepto de que los sentimientos se pueden almacenar en el cuerpo y eso causa muchos problemas de salud? Es mejor experimentar, por más doloroso que sea, las emociones para poder seguir adelante. Hay maneras, mucha ciencia detrás de cómo podemos reprogramar el cerebro después de una experiencia traumática. Yo resalto aquí solamente que requiere que nos enfoquemos, ¿no? Que hagamos el trabajo de calmarnos, de cambiar los pensamientos, de diseñar rutinas para salir un poco o poco a poco de, de- del impacto neurológico del trauma. Y algo muy importante, eso más a largo plazo, pero muchas veces, y ustedes seguro han escuchado, porque se hacen preguntas como, ¿dónde estuvo usted cuando tal cosa pasó? ¿Verdad? Y esperan que toda una generación dice, ay, cuando tal evento histórico sucedió, yo estuve aquí, que se define uno por un evento traumático, es lo que quisiéramos evitar. Reconocerlo, sí, pero definirme porque yo sufrí tal trauma no es lo que buscamos. Y son muchas las herramientas las que más me gustan. Ya mencioné aceptación radical, la terapia narrativa y si trabajan en MDR, para aquellas personas quienes caben en ese 22%, algo más bien específico puede ser útil. Y hay forma de hacerlo en línea. Entonces, psicólogos en el estado del Zulia podrían trabajar con clientes, pacientes en otras partes del país. Con eso, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y que sepan, este es mi email. Aquí, aquí estoy. Gracias. Gracias, Amanda, de verdad, por tu tiempo y por esa intervención. Vamos a pasar quisiera mencionar, porque la Asociación Mundial de la Psicología de las Emergencias, pues está presente aquí. En esas reuniones iniciales también participó la psicóloga Sara Rodríguez, quien ayudó a reorganizar y a planificar este taller. Y bueno, como ustedes habrán visto, pues tenemos profesionales muy calificados, con experticia en el área, que van a estar trabajando el tema durante varias sesiones, ¿no? Quisiera pues nombrarlos a todos de una manera de agradecerle pues la participación. Está el doctor Miguel Marrero de Puerto Rico, el psicólogo Héctor Valterres de
México, la magíster Adriana Altajona de Colombia, la magíster Mireya Gutiérrez de Colombia. Y ahora pues le vamos a dar paso al primer facilitador de esta actividad, que es el magíster Fernando Alzagara de Perú, quien es magíster en Consejería e Intervención en Urgencias, Emergencias y Catástrofe de la Universidad de Málaga, España. Em, Tiene una certificación, es magíster, perdón, en Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente y especialista en Psicología de Emergencias y Desastres en España. Así también es el presidente internacional y socio fundador de la Asociación Mundial de Psicología de Emergencia AMPE y es miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú con el grado de subteniente y miembro del Comité de Especialidad de Psicología de Emergencias y Desastres del Consejo Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Formador en salud mental para organismos de primera respuesta, como bomberos, Cruz Roja y las Fuerzas Armadas. Y un dato bien importante es que es ganador del premio como psicólogo peruano en la especialidad de psicología de emergencias en el año 2026. Bueno, es un gusto para nosotros tenerlo hoy aquí, Magíster Fernando. Muchas gracias, doctora Elvia. Antes de empezar, un fuerte abrazo a cada uno de los hermanos venezolanos que vienen trabajando desde el primer momento, hombro a hombro con su comunidad. Desde la Asociación Mundial de Psicología de Emergencias, hemos podido nosotros evidenciar ese gran trabajo que vienen haciendo cada uno de ustedes. Nosotros tenemos también un aliado, un estratégico, que es un colega de ustedes, Aarón, que nos está ayudando bastante y también reconocemos el trabajo que viene haciendo por cada uno de ustedes, desde capacitaciones, formaciones, y algo que dijo Amanda, van a faltar especialistas, y creo que todo el mundo nos hemos sumado. Todos los de habla hispana nos hemos sumado. Y por primera vez vemos en las capacitaciones diferentes logos con un mismo norte. Y no importa de dónde, de qué institución seamos, todos estamos apuntalando esta emergencia. Es por eso que hoy día, como tema introductorio, vamos a hablar sobre qué es la psicología de emergencia y cómo lo vamos a ir manifestando en los diferentes contextos de crisis. Ya me presentaron, es un poco de lo que yo hago. Si quieren seguirme en LinkedIn, ahí también les puedo resolver preguntas, dudas, asesorías, y poderlos acompañar. Tenemos que entender que las diferentes emergencias las vamos a catalogar en categorías. Según su nivel de gravedad, la capacidad de respuesta del Estado, de los equipos intervinientes y la magnitud y la destrucción que la va a provocar. Un accidente vehicular lo podemos considerar como una emergencia. Sí, hay un riesgo a la vida, pero pueden ser desde 1 hasta 50 afectados que podemos tener si fuera un accidente masivo. Un desastre que fue catalogado, por ejemplo, el terremoto de Arequipa en Perú en el año 2001, donde tuvimos 70 fallecidos. Fue un terremoto de 8.2. Logró tener una respuesta, pero en los desastres, la respuesta pasa de ser local a una respuesta nacional. Y lo que nos tocó vivir durante la pandemia y actualmente, lo que les toca vivir a ustedes, lo podemos catalogar como una catástrofe. Esta emergencia ha movilizado a todo el mundo. Se requirió una primera intervención mundial. Más de 33 equipos de respuesta, llegando a Caracas, a La Guaira, para realizar la búsqueda y rescate. Y como dijo Amanda, ya era que viene. ¿Qué más se nos da? Los psicólogos antiguos recordarán el término segundo desastre. Actualmente nosotros le denominamos la evolución del desastre. ¿Y qué significa la evolución del desastre? Tenemos que entender que las emergencias no son estáticas, son dinámicas y son afectadas factores geopolíticos, climatológicos, inversión extranjera y
cómo va a ir haciendo esta evolución. En los estándares del INSARAG, los 10 primeros días son exclusivos para operaciones de búsqueda y rescate. Y son los primeros días los cuales que tienen mayor coyuntura mediática. Todo el mundo habla de la emergencia. Y cuando pasa, y estos equipos de búsqueda y rescate, los equipos USAR, empiezan a replegarse, empiezan a llegar los equipos MT, que son equipos especializados para atención a emergencias con equipos sanitarios. Sara no ha podido dar esa ponencia porque ahorita la tenemos a Sara trabajando en Caracas con un equipo MT. Entonces, es importante entender que este desfase de no protagonismo, de no publicidad, genera un sentimiento de abandono en el afectado y en el sobreviviente a la emergencia, lo cual genera que la emergencia, si por sí ya teníamos el trauma por el evento vivido, y a este trauma le sumamos el proceso de duelo, pérdida de familiares, pérdida de vivienda, pérdida de continuidad del proyecto de vida, las personas que estuvieron ahorrando y perdieron sus ahorros para poder migrar, también tenemos otra pérdida en su proyección de vida, que es un alto impacto también. Entonces, no es que solamente tenemos el trauma producto del terremoto, tenemos la secuencia, las secuelas del duelo y otros subprocesos traumáticos. El incertidumbre de dónde vamos a conseguir víveres, un techo, abrigo, salud. Si tenemos dentro del núcleo familiar, dentro de los sobrevivientes, enfermos que necesitan tener diálisis permanente o enfermos con cáncer, tenemos otro subproceso traumático, que es el dejar morir, por la no capacidad de respuesta automática de los centros hospitalarios. Hay un micro, por Sí, sí. favor. Buenos días, por favor. Hay un micrófono, perdón, buenas tardes. Hay un micrófono abierto. Por favor, cerrarlo. Pero, sí, Entonces, eso nos va a generar que el trauma que va a estar presente en los damnificados ya pero ese afectados, cerco también permitió destruir Cuba. eh, La salida del Orinoco de repente era la vía de la el droga y el administrador puede oro silenciarlo, por hacia favor. todo el mundo, o sea, Europa hacia todo, o sea, los estranguló. Claro, toda la vida. Bueno, entonces, claro, pero te digo una cosa, si eso fue así, si vamos a ver, Disculpa, hay un colega por acá que está hablando y por favor puede cerrar el micrófono para continuar Ya con la está, ponencia. ya lo cerraron. Gracias. Entonces, vamos a ver que hay un proceso bastante más complejo, que hace que si a esto le agregamos la mochila emocional y la mochila social que venimos cargando y la brecha de vulnerabilidad, nos va a tomar más tiempo poderlo afrontar, poderlo recuperar, ya que viene un factor clave. No nos podemos guiar por lo que dice la CIE 11 o la DSM-5. La depresión en duelo es normal un año y las personas que no han logrado encontrar un cuerpo a quien enterrar o no han identificado a un ser querido, va a ser normal que esa depresión continúe bastante tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es no patologizar las intervenciones. Y tenemos que ver que tenemos diferentes tipologías de las emergencias y de los desastres. La primera son los fenómenos naturales. Denominamos así porque desde la existencia de la Tierra, ya antes que nosotros existamos, ya existían estos fenómenos naturales. Para pasar de Pangea a los 5 continentes que somos ahora, el mundo ha vivido múltiples terremotos, erupciones volcánicas, glaciaciones, deshielos, activaciones de quebradas, todo lo que nosotros podemos vivir, como el fenómeno del Niño, que lo estamos viviendo en la costa del Pacífico ahora. Luego tenemos los factores de origen antropogénico. Son todas las emergencias desarrolladas por la mano del hombre, mayormente por la industria.
de derrames de productos químicos, eh, intoxicaciones masivas, como hubo la de Bhopal, la de Chernobyl, y tenemos emergencias socionaturales. Es cuando los fenómenos naturales afectan en gran medida a los ámbitos urbanos y comunales por negligencia del hombre. Y actualmente, muchos de los afectados, de los fallecidos que tenemos nosotros en Caracas y en La Guaira, han sido por negligencias constructivas. Entonces, ahí hay que sumarle otro factor: búsqueda de culpables, sentimientos de culpa, frustración y inseguridad de poder confiar en otro ser humano o representante del Estado. Acá no vamos a hablar si el Estado es bueno o es malo, no. Pero acá vamos a decir que un evento socionatural, si el Estado no responde de forma adecuada, el pueblo tiende a desconfiar de sus autoridades. Más. Y hablamos de más porque en Latinoamérica creo que eso es un común. No hay país de Latinoamérica que confíe en sus autoridades. Entonces, ese es un detalle. Entonces, estamos sumándole trauma, pérdidas, proyectos de vida cancelados, mochilas emocionales, tanto sociales como personales. Y estamos hablando que hemos tenido un evento tanto social como natural que hace que la identificación de los procesos traumáticos tengan un mayor anclaje. Y los otros son las emergencias complejas que tienen que ver con migraciones, con salidas forzadas o guerras o conflictos armados internos. Entonces, acá también tenemos otro factor. Venezuela hace 10 años vivió una de las migraciones más grandes del planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos afectados no solamente en Venezuela, sino en todos los países del entorno, que son los compatriotas. Tenemos afectados en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Europa, porque muchos de ellos salieron de ese hermoso país. También tenemos que entender que las tendencias de las crisis humanitarias van a ser mucho más complejas actualmente. La primera es que tenemos una crisis climática global. Cada vez los fenómenos naturales son más frecuentes. Para el lado del Pacífico, nosotros vivíamos el fenómeno del Niño cada 8 años. Ahora lo vivimos de manera anual. Los terremotos, si hacemos un análisis de la sismología de los últimos 20 años, desde que comenzó el 2000, han ido aumentando en su intensidad y en su frecuencia. Y tenemos terremotos en Chile, 9.2, 8.2 en Perú, 7.6 que han vivido ustedes. El día que ustedes temblaron en 6 lugares del mundo. En 24 horas, hubo 6 terremotos de 7.6 en todo el cinturón del fuego. ¿Y qué nos indica eso? Que la placa del Pacífico, las placas tectónicas, están vivas. Y con los terremotos tenemos una zona donde tenemos vulcanismos. La mayoría de los volcanes los tenemos en el sur de Latinoamérica, entre Chile, Argentina, Bolivia y Perú, que también se han venido activando, y también volcanes en Centroamérica, como el de Guatemala en los últimos tiempos. Entonces podemos ver que estas crisis climática que la venimos viviendo hace que la emergencia sea un poco más compleja. Y hablamos de un fenómeno del niño, que estamos a puertas y que nos va a golpear con mayor intensidad en agosto, previendo sequías. Y ahora hay que sumarle este fenómeno a la evolución de su emergencia de ustedes.
un desbalance hídrico, un desbalance alimentario, adicional a lo que han sido golpeados. Luego, emergencias sanitarias globales, COVID, SARS, ébola, y actualmente tenemos ciudades que tenemos que empezar a cuidar. Otro factor que si bien compete al área sanitaria, pero también afecta a la salud mental, control de vectores. Tenemos restos en descomposición y están a 40 grados ustedes, lo cual la temperatura acelera esos procesos biológicos y se van a generar vectores como de roedores, pudiendo tener peste negra, la peste bubónica, insectos como moscas, que pueden traer Escherichia coli, cólera, mosquitos, dengue. Entonces son factores que van a evolucionar de la emergencia y que también tenemos que empezar ya a trabajar en la prevención de los mismos. No podemos esperar a que comience la epidemia sanitaria para recién empezar a trabajar. Uno va a decir, no han llegado para fumigar, ok, pero podemos empezar a limpiar, podemos hasta empezar a tener brigadas de manejo de residuos sólidos. Ya esto viene una movilidad humana masiva. La zona de La Guaira va a evolucionar, va a cambiar. La gente va a salir de ahí y de repente será repoblada por personas que no crecieron en esa zona. Y tenemos una movilidad humana que lo recibimos en provincia, lo recibimos en pequeños caseríos y no tenemos a veces la capacidad de albergarlos. Entonces también tenemos que trabajar en paralelo. Violencia e inseguridad social. Las grandes crisis, las grandes emergencias, sobre todo cuando tenemos campamentos de albergados, porque se pierde mucho lo que es eh, el sentido de pertenencia, el sentido de pudor, el sentido de cuidado, genera que en zonas de albergados aumenten los casos de agresión sexual, intrafamiliares y extrafamiliares, y aumenten asaltos, robos y consumos de bebidas alcohólicas. Entonces, tenemos ahí otro escenario donde los psicólogos con orientación más comunitaria tienen que entrar a trabajar. Y actualmente ya venimos viviendo una crisis de salud mental. El suicidio es la primera causa de muerte. Entonces, ¿vamos a tener suicidios? Sí. Y van a aparecer por culpa, sentimientos de culpa de por qué he sobrevivido yo, por qué no lo pude enterrar. Y van a empezar a aparecer en todas las personas que ustedes van a ayudar los famosos hubiera. Hubiera hecho esto, me hubiera despedido, le hubiera dado un beso, no me hubiera peleado el día anterior con esta persona. Hubiera. ¿Y qué hace el hubiera? Va calando la psiquis de la persona y la va autoflagelando, haciendo que los sentimientos de culpa y la depresión se vayan anclando cada vez más y más y más. Y nuestra labor como psicólogos es ayudar a reducir esa brecha social en favor de la gestión de riesgo de desastres, para tener poblaciones más resilientes. Ok, esto es hermoso haberlo conocido antes del evento. Y ahora, con el evento encima, ¿qué hacemos? Y esa ya lo tenemos que empezar a trabajar en paralelos. Lo primero que vamos a buscar en las operaciones de psicología de emergencia, tenemos diferentes componentes operativos en los cuales nosotros vamos trabajando en paralelo, en secuencia y prioritariamente. Lo primero es una evaluación psicosocial rápida, lo que denominamos un triaje psicológico. Tenemos víctimas en masa. ¿A quiénes atendemos primero? La bibliografía nos dice niños, ancianos y personas que han visto morir. Vaya, tengo 40.000 personas con lo mismo.
y se los puedo mencionar. La emergencia de Venezuela va a reescribir los libros de la psicología de emergencias. Entonces, si yo me voy a la bibliografía tradicional, tendría que priorizar a todos. Y cuando tengo recursos limitados, ¿cómo comienzo mi priorización? Va a sonar duro lo que voy a decir. Con los que quieran ser atendidos, con los que me acepten la ayuda, porque yo ya estoy haciendo bastante. Pero no todos los psicólogos van a tener la capacidad de ingresar a la zona caliente, a la zona de La Guaira, a la zona compleja. Pero sí tienes albergados, tienes desplazados. Ahí podemos ir atendiendo. Asimismo, la intervención tiene que ser inmediata. Sabemos que ya está siendo inmediata. Sabemos que ya se está trabajando. Sabemos que ya ustedes lo vienen haciendo. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Y quién los está atendiendo a ustedes de forma inmediata para desactivarlos? A veces en zonas de emergencia nos centramos solamente en el afectado. Y nosotros, ahí viene otro problema. Tenemos que estar nosotros bien. Porque para colmo, también son dolientes. Sobre todo si están en Caracas o en La Guaira, también son dolientes. Han debido perder a alguien. O alguien muy cercano a ustedes conoce una historia. Y cuando nosotros trabajamos en el terreno, lo que vamos a buscar es estabilizar emocionalmente a las personas. No voy a buscar qué patologías me están presentando, no voy a buscar qué situaciones están viviendo, voy a ir a estabilizar. ¿Para qué? Para que la persona salga de su evento traumático, de que lo esté imposibilitando trabajar y pase a un proceso racional para poder atender él mismo la emergencia. Ya quiero otro detalle. Estabilizar emocionalmente a un damnificado no es meterle una burbuja, no es apartarlo de todo el dolor, porque como buenos latinos que somos, tenemos la frase, pobrecitos, les tocó vivir esto, cuando el damnificado para poder responder y poder curar, tiene que ser partícipe de su respuesta. Tiene que ayudar a sacar escombros, tiene que armar ollas comunes, limpiará baños en el albergue, cuidará a los niños, atenderá a los ancianos. Eso también es parte de la estabilización emocional. Y una vez que identificamos los casos aislados que requieren mayor intervención, se hacen dos tipos de intervenciones en paralelas. La intervención en crisis, en la cual usamos MDR, mayormente para estos casos usamos el protocolo Assessment, que es lo más efectivo, pero hay que saberlo aplicar. No es que yo aprendí el abrazo de la mariposa y con eso basta. No, tienes que estar certificado, porque es todo un protocolo. No manejo Assessment. Tengo terapia breve, tengo counseling, tengo terapia de la realidad, Breastpoint, infinidad de técnicas que yo voy a poder trabajar con la crisis. Pero para poder trabajar con ellos, previamente, ¿qué tengo que haber hecho? Haberlo sacado de su estadio reptiliano y pasarlo a un plano racional. Porque si no están en un plano racional, ninguna intervención me va a atender. Y en paralelo, y también con otro tipo de población menos afectada, se va a trabajar la intervención comunitaria, en la cual vamos a trabajar estrategias psicosociales de bienestar. Y recordemos la famosa pirámide de Maslow. Las familias, para poder estar bien, van a tener que garantizar recursos, tanto de alimentarios, de protectores,
de techo, de información. ¿Qué pasa si te da mucha incertidumbre? Y en mi experiencia, habiendo vivido el terremoto de Pisco de 2007 en Perú, ahora se viene un factor de incertidumbre mayor. Ahora que entra la maquinaria, la línea amarilla, esa maquinaria pesada, a hacer demoliciones, ¿qué va a pasar con los cuerpos? ¿Van a aparecer? No, no siempre aparecen los cuerpos. El ser humano tiene un cuerpo extremadamente frágil. Y cuando hay muchas toneladas de concreto que han caído encima, hasta pueden desaparecer. Y acá viene el famoso duelo con ausencia. Entonces, nuestra intervención comunitaria, vamos a tener que trabajar en darle un sentido de vida a los que no tienen que enterrar. Vamos a tener huérfanos, en los que vamos a tener que buscar, de repente, hacer procesos de adopción, albergues donde los traten bien. Vamos a tener personas, vamos a tener también los huérfilos. Los huérfilos son todas esas personas que han perdido hijos, en la cual en la estructura mental está perder a un padre, pero no está perder un hijo. Y con los huérfilos viene el tema de culpa, porque ya que con los niños que han perdido a sus padres, con los huérfanos, dependiendo de la edad, si se ha enquistado el pensamiento abstracto, el procesamiento del trauma va a ser diferente y del duelo. Entonces, son poblaciones bastante complejas, en las cuales nuestra intervención comunitaria va a tener que desarrollar nuevos ejes y estrategias. ¿Y quién es el responsable de guiar estas intervenciones? En un plano estructural, el Estado. En un plano profesional, los colegios profesionales. Desarrollar nuevos paradigmas, nuevos protocolos. Y en un plano de competencias, todos nosotros. Y cuando hablo de todos nosotros, no solamente hablo de los psicólogos de Venezuela, hablo de los psicólogos del mundo entero. Porque literalmente, los que tenemos formación en esto, de una u otra manera estamos llamados a sumar, para ir cerrando brechas. Y formar más psicólogos de emergencia allá, pero rapidito, porque necesitamos que puedan trabajar y puedan intervenir sin hacer daño. ¿Y por qué yo les decía desde un comienzo que nos tenemos que quitar el chip de psicólogo clínico? Porque nosotros no vamos a ir a buscar en nuestra intervención comunitaria, intervención en crisis, cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, si fue deseado o no fue deseado. Yo no voy a hacer una anamnesis. Yo voy a trabajar a partir del evento traumático para adelante. Y si encuentro que la mochila emocional que viene cargando es muy fuerte, muy pesada, trabajaré sobre esa mochila para ir ventilando. Ya sabemos que es el trauma y lo vamos a resumir que es un evento que una persona experimenta y cuando este evento sobrepasa su capacidad de afrontarlo, es que esta amenaza o este peligro o la pérdida de control genera el trauma. Entonces, acá el trauma tenemos que analizarlo, qué lo generó. Uno me va a decir el terremoto, pero ¿qué del terremoto? ¿Te lo generó la vibración, el ruido, el colapso, el haberte encontrado atrapado entre los escombros, el haber visto cómo una estructura caía sobre tus seres queridos? ¿Qué te genera el trauma? Te estamos hablando que un solo evento, que es el terremoto, te genera una gama de posibles efectos traumáticos. Entonces yo no puedo atender a las personas como si fuera un recetario, sino que voy a tener que indagar qué del terremoto le generó el trauma.
De repente el trauma pues, se le puede estar activando ahorita con los olores, el olor amoníaco que hay en el ambiente. O de repente el trauma se nos va a activar en un grupo de voluntarios que vino de otro estado a ayudar a la zona de La Guaira, se mete sin preparación a una estructura y encontró cadáveres. Y la forma en la que los encontró va a generar el trauma. Por eso el trauma no va a depender únicamente del evento, sino también de cómo la persona lo percibe y lo procesa. Y acá tiene que ver otro factor que no controlamos o que no conocemos. ¿Cómo es mi yo interior? ¿Qué tan frágil es? ¿Qué sí aguanto y qué no aguanto? Me disculparán las jergas, pero a ver, ¿qué sí resisto y qué no resisto? ¿Qué me rompe? Entonces es importante que antes de ir a ayudar, yo pueda saber qué situaciones a mí me rompen. De repente, niños abandonados, ancianos, familias, familias con ausencia de seres queridos. De repente, yo nací y corrí por esas calles. Entonces, eso hay que ver. Luis Pablo Ramírez pone, duelos múltiples y las estrategias de afrontamiento. Hay personas que no han parado de ayudar porque si paran se desploman. Sí, eso es cierto. Y ahorita te voy a explicar por qué, Luis Pablo. Y ahí lo vamos a ver en lo que es la terapia de la realidad y teoría de la elección. Entonces, a veces parar genera, si nosotros metemos a los damnificados en una burbuja que no hagan nada, aparece un factor que se llama rumiación de ideas. Igual que los bovinos, las vaquitas, con su alimento están que lo mastican y lo mastican, eso también nos pasa a nosotros con periodos de inactividad. Entonces, el estar estáticos desploma a la gente porque los obliga a pensar. Te vas a tener muchas personas con euforia queriendo hacer, porque es una parte evitativa de afrontar el evento. ¿Y cómo es que el trauma afecta al cerebro? Nosotros vamos a tener una amenaza, en este caso es el terremoto, y lo primero que se va a activar es nuestra amígdala. Cabe mencionar que ustedes como comunidad no están acostumbrados a eventos sísmicos. Son muy raros para ustedes. En mi ciudad, yo vivo en Arequipa, al sur del Perú, y yo solamente tengo al día entre 40 y 60 movimientos sísmicos, entre 1 grado a 4 grados. Un temblor de 7,6 para nosotros es temblor. De 8 ya es terremoto, pero es mi normalidad. Entonces, este factor de la amígdala en una no normalidad automáticamente va a activar un hipocampo que va a mandar señales de alerta y el cerebro, para sus factores protectores, va a tener tres respuestas innatas que no diferencian sexo, orientación sexual, cultura, nivel socioeconómico, raza, religión o cualquier otra cosa, etiqueta que podamos colocar. Estas tres respuestas van a pasar sí o sí en las personas y todos la tenemos, solo que estas respuestas van a ser innatas dependiendo del evento. Tenemos dos que son las primarias, la lucha y la huida. En la lucha, tú tienes a esos locos que se meten a una zona de peligro para ayudar a otras personas. Son personas que buscan la acción, que buscan tener una respuesta pensada. Y acá tenemos otro riesgo, que cuando tenemos muchas personas en crisis, con el cerebro en reptiliano, que es instintivo para poderse proteger, el primer estímulo, positivo o negativo, va a ser el que va a primar. Entonces, si tienes un estímulo positivo, tienes una comunidad que empieza a ayudarse uno a los otros. Si tienes un estímulo negativo, vas a tener vandalismo, saqueos. Eso va a ver con la lucha, con el ataque.
Luego tienes la huida. Te va a hacer salir de la zona de peligro. Y tú vas a poder hablar con muchas personas que te van a decir, yo estaba en el 10.º piso y no sé cómo, pero llegué al exterior de mi vivienda. No se acuerda si salió por entre los escombros, si salió por la puerta, si saltó, no se acuerda. Pero cuando el evento es de tal magnitud, tan alto, que supera las capacidades de lucha y las capacidades de huida, aparece la parálisis o congelamiento. Esa persona no va ni para adelante ni para atrás. Esa persona está en su reptiliano. Y hablar que una persona esté en su reptiliano es decir que esa persona no está pensando, no está racionalizando. Está con respuestas basales. Y si yo, psicólogo, al no entender que hay respuestas basales y voy a intervenir, el primer error que vamos a tener es tomarlo personal. Esa persona no te va a tratar mal porque te quiera tratar mal. Te va a tratar mal porque te mira como una amenaza. Entonces, ahí es cuando nosotros entramos a trabajar los primeros ejercicios psicológicos y la ventilación emocional. Yo ahí, en ese estadio, no puedo trabajar TREC, no puedo trabajar terapia de aceptación y compromiso, no puedo trabajar conductivo-conductual, no me funcionan esas técnicas. Voy a tener que trabajar las otras técnicas para poder sacar a la persona de su reptiliano a una respuesta resolutiva. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un impacto de gran envergadura, como el terremoto de Caracas, ese shock de adaptación, de entender lo que nos está pasando, lo que nos ha golpeado, en promedio, y por eso digo, en promedio, porque esta es la bibliografía antes de su evento, ahora va a cambiar la bibliografía a después de su evento, dura 72 horas. Es por eso que todos los manuales de Mitchell, el de Humberto Marín, de primeros estudios psicológicos, hablaban que se tenían que brindar por lo menos en las primeras 72 horas como mínimo. Los manuales de la OMS ya hablan de atender los PAPs en el primer mes. Que este shock adaptativo, después de la pandemia, puede durar hasta un mes, que es también lo que dura el trastorno de estrés agudo, que si hablamos de una población que ha vivido un evento traumático, entre el 95 y 98% de esta población va a tener un trastorno de estrés agudo. Pero no necesariamente los que vivan un trastorno de estrés agudo van a tener un trastorno de estrés postrauma. Pero sí, todos los que vivieron o presentaron estrés postrauma con el tiempo, sí presentaron trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo tiende a desaparecer normalmente después de un mes de ocurrido el evento. Y si alguno de ustedes ha sido asaltado y ha tenido mucho, y con arma y ha tenido mucho miedo, va a ver que por un tiempo se tuvo bastante evitación de circular por esa zona. Una vez que pasa el shock y se trabaja los PAS para tener una adaptación, esa persona va a poder tener un afrontamiento. Pero no es un afrontamiento como nos hablaba Elizabeth Kruger del procesamiento del duelo, porque eso funciona para pacientes hospitalizados o con un proceso crónico terminal. Estamos hablando que hay una etapa de aflicción aguda, en la cual el cuerpo empieza a negociar entre lo que es real y lo que no es real, lo que vivió y no vivió, lo que controló y no controló. Y ha pasado este trastorno de estrés agudo, comienza la recuperación en la cual la persona empieza ya a tomar riendas con su propia vida. Y al año aparece la resolución. Así de hermosa es la bibliografía. Los académicos nos los han colocado así. Pero ¿qué nos dice la realidad? Que este shock adaptativo de afrontamiento van a verse extendidos o no
de acuerdo también a los apegos con las personas que hemos perdido. Y se lo ponemos en un claro ejemplo. Tenemos la familia A, que ha fallecido el padre. En esta familia A está constituido papá, mamá, dos niños adolescentes, pero solamente trabaja el padre y con su trabajo llevaba todos los ingresos a la familia. La familia B, papá y mamá trabajan, niños adolescentes y también fallece el padre. En la familia C hay un padre biológico que nunca se hizo cargo de sus hijos. Está la madre, que es madre soltera, que trabaja para llevar un pan para sus hijos, y están sus dos hijos adolescentes. Y los tres varones de esas tres familias fallecen. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál de las familias tiene un mayor impacto? ¿Cuál va a ser más golpeada? ¿La A, la B o la C? Y cuando hablamos de La, impactos, muy bien, la A. ¿Por qué? Porque no solamente es la pérdida del ser querido, es que también hay un desbalance económico, hay un desbalance social. La B lo puede afrontar de cierta manera porque hay un pilar que también está apoyando. Y a la C no le pasa nada. Además, le hizo un favor. Pero literalmente tenemos que entender que este terremoto ha golpeado a las familias en diferentes puntos neurálgicos. Y no solamente con la muerte. De repente un tema de la familia sobrevivió, pero el albergue no guardaba las condiciones de seguridad y a la hija adolescente la violaron dentro del albergue. O sea que tenemos otro impacto, ya que es complejo, porque el miedo, el terror, lo va a generar la inseguridad. O de repente, las familias quedaban varadas y no pudieron darles de comer a sus hijos por 3 días. Alguna vez me tocó trabajar con migrantes haitianos que cruzaron el tapón del Darién y una familia tuvo que sacrificar un bebé porque no tenían cómo sobrevivir pasando esa zona geográfica. Y de repente no sabemos que no sabemos si nos está pasando con nuestra población también actualmente, con los que tienen neonatos o tienen bebés. Entonces tenemos que empezar también a trabajar con las ideas irracionales, en base a la supervivencia. ¿Cómo están planeando sobrevivir? ¿Qué están procurando hacer? Porque tenemos que entender que ante situaciones traumáticas, nuestro cerebro racional y nuestro locus de control social se apagan y nos volvemos meros animalitos. Y ese es donde tenemos que entrar a apuntalar y entrar a trabajar también. Y también vamos a tener otras afectaciones cognitivas, pérdida, ideas irracionales, pérdida de memoria, sobrepensamos o tenemos procesamientos de razonamiento muy lentos, emocionales, shock, ira, agresividad, llanto, fisiológicas, taquicardia, braquicardia, diarreas, descompensaciones, mareos, motoras, hiperactividad, hipoactividad, tics, temblores que van a empezar a aparecer en las poblaciones. Y va a ocurrir que muchas veces si nos centramos en la clínica, vamos a poder diagnosticar de trastorno espectro autista, vamos a empezar a diagnosticar eh, regresiones y todas generadas por el trauma. Entonces también tengo que ver desde cuándo inició este evento. Cuando nosotros hablamos de la teoría de Glasser, ¿qué es lo que ocurre? Todo ser humano está formado por necesidades, imágenes y conducta. Las necesidades es lo que
nos permite a nosotros darnos un valor agregado de autonomía. Entonces, ante un evento traumático tenemos una necesidad de supervivencia y perdemos otras cuando estamos albergados. Factor pertenencia, poder, libertad y diversión. Y yo les hago una pregunta. El factor pertenencia es donde yo me siento arraigado. Pero muchas veces cuando tenemos catástrofes, los sacamos de la zona de afectación y los llevamos a un albergue a varios kilómetros de la zona para que no miren el desastre. Entonces los estamos sacando de su arraigo y están partiendo esa pertenencia. Cuando hablamos de poder, es el poder de decisión. Nosotros, los que hemos tenido suerte, hemos podido decidir qué vamos a almorzar hoy día. Los que están albergados van a almorzar lo que toque almorzar. Entonces ya no empiezan a decidir encima de ellos, por sí mismos. Ahora deciden otros por encima de ellos. Ya no hay una libertad en la toma de decisiones. Ya no hay que me voy a pasear, me voy al mall, me voy al cine. Eso ya no existe. Y la diversión ya se perdió porque teníamos que ir a ayudar, teníamos que ir a trabajar, teníamos que ir a hacer. Entonces, cuando estas necesidades que tiene la persona de pertenencia, poder, libertad y diversión se van perdiendo, las imágenes sociales de éxito que genera empoderamiento también se ven afectadas. Algunas personas tienen factores intrínsecos y otras extrínsecas de logro. Y no a todos los vamos a poder anclar a la supervivencia dependiendo de qué los está arraigando o qué o cómo se van a estar presentando. A algunos les va a interesar la belleza, otros el amor, otros van a querer darle sentido y van a aparecer conductas. En el hacer, en el pensar, en el sentir y en la fisiología. Pero estas conductas, dos son innatas, que es el qué sentir y nuestra fisiología, que no las controlamos, son innatas, va a estar en nuestro cuerpo, pero hay otras dos que sí controlamos, que es el hacer y el pensar. ¿Qué voy a hacer y qué voy a pensar? ¿Voy a pensar que esto es la destrucción total de Venezuela? ¿O voy a hacer que a raíz de esta tragedia Venezuela se vuelva a parar? ¿Y quién decide eso? ¿Los estados? ¿Los países del alrededor? La misma población. Así como Japón se levantó de dos bombas atómicas, Alemania se levantó de la Segunda Guerra, ahora le toca a los venezolanos levantarse después de este terremoto. ¿Y quién va a definir qué tanto nos va a demorar levantarnos o no? ¿Cómo decidimos qué hacer y qué pensar? ¿Vivo quejándome de lo que me tocó vivir o vivo haciendo un cambio significativo? Entonces, muchas veces también ahí va a tener que conjugarse nuestra mochila emocional y del afectado del sentido de victimización. Entonces, ahí tenemos que irlo trabajando. ¿Vamos a ser víctimas o vamos a ser respondedores de nuestra propia emergencia? Entonces, desde la terapia y la realidad, y a esto le llamamos teoría de la elección, en la terapia y la realidad es que nosotros le decimos a nuestro damnificado, ok, perdiste a tu familia, perdiste tu casa, perdiste tu trabajo, ¿qué vas a hacer y qué vas a pensar? ¿Eres víctima? ¿Eres un voluntario que va a responder? ¿Vas a salir a cambiar tu país o vas a renegar contra tu país y tu realidad? Y de eso va a depender que tanto se ancle el trauma en él. Por eso yo les decía, al damnificado tenemos que obligarlo a trabajar. Y por más que sea un niño que está dentro de un albergue, ¿cómo puede ayudar y cómo le podemos dar una responsabilidad?
Podría ir a buscar leña para hacer las cocinas. Podría pelar vainitas. Podría ir a traer agua. Y un anciano, de repente armamos un programa de cuentacuentos de los ancianos a los niños y que los cuiden. Y ese anciano que ha sobrevivido ya le estamos dando un sentido de pertenencia, se siente útil dentro del albergue. Le estamos dando poder, puede decidir qué va a hacer con los niños, cómo va a trabajar. Le estamos dando una libertad porque está votando lo que tiene adentro y está un factor liberador también y tiene la libertad de escoger en qué va a ayudar. Y le estamos dando una diversión. Se está entreteniendo. Entonces, si yo voy a irme a atender una zona de emergencia, a un albergue, lo primero que tengo que llevar es una pelota. Y comienzo con mi torneo de fútbol, de vóley, mata gente, lo que ustedes quieran jugar. Y tenemos que entender que la recuperación traumática del adulto hacia el niño es una simbiosis perfecta porque también funciona del niño hacia el adulto. Porque al adulto le damos la responsabilidad de cuidar a un ser más frágil y los niños, si ustedes los van a ver ahorita en un albergue, no habrán comido, no habrán dormido bien, no estarán en su casa, pero los juntas y lo primero que van a hacer es jugar. El adulto no, el adulto está sobrepensando porque el proceso racional de lo que debería ser está por encima de todo. Entonces tenemos que enseñarle al adulto a ser a veces como niño. Y tenemos factores que nos afectan de mayor o menor medida nuestra salud mental en una zona de desastre. Las víctimas, la cantidad y la gravedad. ¿Cuántas tenemos? Entonces, en Venezuela, check. Gran cantidad de víctimas y la gravedad es impensable. La fallecida y cómo los encontramos, la morfología de cómo los encontramos, también es otro factor que va a incrementar el riesgo en la salud mental. Otro check. Cargas de dolor y desesperanza. Check. Cómo las familias lo toman, cómo golpea. Carencias de recursos o equipamiento. Otro check. Hemos perdido servicios básicos. Ya antes del evento no había agua o luz, ahora ya no lo hay. Faltaban palas, faltaban picos, ahora nos faltan guantes, nos faltan mascarillas, porque de repente la recuperación de los cadáveres hace ahora que los olores sean insostenibles y los huecos, los túneles dentro de las estructuras colapsadas, por el mismo amoníaco que están desprendiendo los cadáveres, se vuelven zonas sumamente peligrosas y volátiles, que pueden traer nuevos muertos. El trabajo contrarreloj ya lo superamos, ya hemos pasado la barrera cero. Y ahora, encontrar un sobreviviente sería un milagro divino, sean de la religión que sean. Un milagro al fin y al cabo. La violencia del evento y la magnitud del mismo, del impacto. Si por sí ya teníamos carencias económicas, ya teníamos algunos desfases, los niveles de destrucción van a seguir generando depresión a futuro. Entonces, para que eso no pase, ¿qué nos toca? Tenemos que tener una fuerza, una mano humana masiva que empiece a ordenar los mismos escombros. Entonces no podemos estar en nuestra posición de víctima. Tendremos que empezar siquiera a recuperar parques, a recuperar vida entre los escombros, las condiciones básicas, la mochila emocional del damnificado, ¿qué venimos cargando? Y en la población de ustedes ya es complejo porque también tenemos un proceso de duelo por migración. No creo que haya familia que no haya migrado nadie, o que no tengamos un conocido que haya migrado. Entonces, nuestra mochila emocional ya venía con pérdidas, con duelos pasados, frustraciones. Entonces, a veces tenemos que curar también esa mochila. Otro factor importante, el tiempo de exposición al evento. Todos los voluntarios que están abocados a la Guaira, que están durmiendo entre los escombros para seguir ayudando.
ya tenemos que irlo sacando, porque el tiempo de exposición ya está superando límites sanos. Por eso, si ustedes han visto los equipos USAR que han venido, trabajan de 7 a 10 días, no trabajan más por ese factor protector. Entonces, acá tenemos que ver cómo también cuidamos ese tiempo de exposición. Otro factor, la correlación del evento en nuestras vidas. De repente, ese complejo que se cayó es muy parecido a donde yo estoy viviendo actualmente. Lo adquirí con el mismo fondo de vivienda. Entonces, si yo tuviera un terremoto en una zona que me pueda golpear cercano, voy a ser yo otro que, ay, sí, yo puedo verse una posible víctima. Los choques culturales que vamos a encontrar, que son choques culturales fuertes, porque por más que todos sean venezolanos, de barrio en barrio hay algunos matices. No es lo mismo atender el de Caracas que atender el de La Guaira o atender el de... Ah, se me acaba de ir el nombre. ¿Carabobo puede ser? Entonces, las regiones también tienen diferentes matices, diferentes aspectos. Hay diferentes credos, diferentes orientaciones. De repente tendremos unos que apoyan el gobierno y otros que no apoyan el gobierno. Y lo peor de todo es que al momento de atenderlos no vamos a hacer distinción. Los vamos a atender a todos por igual. ¿Qué otros factores generados por el evento que puede ser desde la basura, los olores, la temperatura a la cual ustedes están expuestos o infinidad de acciones que pueda hacer que este evento traumático se termine anclando en mayor medida? También es importante que entendamos el tipo de víctimas que tenemos. La de primer grado son los que sobrevivientes al evento traumático, todos los que viven el terremoto. En segundo grado están los familiares y los amigos directos de la víctima de primer grado. Esa gente que no vivía en Caracas, que no vivía en La Guaira, pero que se enteraron que su mamá, sus hermanos, sus hijos vivieron este terremoto. En tercer grado son todos los equipos de respuesta voluntarios, sanitarios, que están trabajando en esa zona de desastre. Hasta la empresa de agua potable que tiene que darle servicio también es una víctima. En cuarto grado está toda la comunidad venezolana que se conmovieron por el desastre, que se vieron afectados al ver las imágenes de las cercanías. En quinto grado estamos todos los que nos afectamos al enterarnos del desastre y lo vimos en las noticias. Y en sexto grado están los que pudieron ser víctimas. Todos esos venezolanos que emigraron y que no vivían ahí y que están en los diferentes países también son víctimas. Y también tiene un impacto emocional. Y ahora vamos a esta herramienta. Y cuando hablo de que los PAPs es una herramienta, es porque puede ser utilizada para estabilizar emocionalmente y no es una psicoterapia. Es una herramienta que nos va a permitir poner orden en la persona en base al apoyo de la ventilación emocional y la gestión para cubrir sus necesidades básicas. Nosotros aplicamos los PAPs durante e inmediatamente después de ocurrido el evento traumático. Se puede usar días y hasta semanas después del evento. En el caso de ustedes, pondría mis manos al fuego que hasta lo normal puede ser unos 3 meses después del evento. Sobre todo esos voluntarios que están recuperando cuerpos y están coordinando con el personal de maquinaria pesada en las demoliciones, en ellos. Y sobre todo en ese batallón de personas que están tratando, de los forenses, tratando de identificar a las personas. Entonces se va a alargar un poco más. ¿Y cuáles son los principios que tenemos nosotros los PAPs? Lo primero es prepararnos. ¿Qué ha pasado? ¿A qué situación voy? ¿A qué zona voy? ¿Qué hay en la zona?
Hay un albergue, hay voluntarios, siguen los rescatistas, están haciendo las demoliciones. ¿A qué voy? Segundo es observar. Y con observar no es que nosotros vamos con ojos de turista. Nosotros vamos a observar y a escuchar con todos los sentidos. ¿Qué me dice tanto verbalmente, no verbal y paralingüísticamente? Entonces yo tengo que aprender a leer a la persona que voy a ayudar. ¿Qué me dice su cuerpo? ¿A quién ayudo? ¿Al que está gritando, llorando desconsoladamente, que dice que se quiere morir, que se quiere matar? ¿O esa persona callada, sumisa, en una esquina de esa aula, que mira hacia el vacío, hacia la ventana, y que le va cayendo una lágrima por el cachete? ¿Cuál de los dos es el más peligroso, según ustedes? ¿El que me está lanzando las carpetas o el callado? El segundo, porque el primero si quiere está desfogando. Sabemos que está vivo. El callado es una bomba de tiempo. No sabemos si va a matar a alguien o se va a matar. Entonces es importante observar. No es que yo me voy a... Somos un equipo de psicólogos y nos metemos al albergue y nos vamos de frente a trabajar con todos. Hay que observar también cómo son las dinámicas sociales. Si somos recibidos o no somos recibidos. Porque dependiendo de las dinámicas también vamos a entrar a trabajar. Imagínense un albergue donde cada día les viene un grupo de psicólogos nuevo. Hasta aburridos estarán de contar sus problemas. Y allí estamos haciendo hasta revictimización. Y lo más importante es conectar. Y cuando hablamos de conectar, viene desde un respeto, desde sus individualidades, viene en tener coherencia desde mi forma de vestir y de actuar con la situación que estoy viviendo. Entonces yo una zona de emergencia, una zona de albergue, por más 40 grados que haga, me puedo aparecer en short o las damas en falda, en vestido, para ir a ayudar. Miré con ropa de trabajo. No me puedo aparecer con terno o en tacones para ir a ayudar. No me puedo ir súper maquillado con todas las alhajas. O lo peor de todo, no me puedo ir contando chistes o bromeando o bien el perfume. Porque esa gente a la cual ustedes van a ayudar han perdido todo ese poder de decisión, han perdido ese poder de sus imágenes y va a ser chocante verlos a ustedes que llegan así para ayudarlos. Entonces, parte del respeto de conectar es no generar más daño. ¿Y cómo brindamos los primeros asesios psicológicos? Y se los he querido resumir así en una metacognición. Nos preparamos para ayudar. De repente me pone un palo manga larga, evalúo el entorno, reconozco mis límites. De repente a mí no me gusta trabajar con niños y lo tengo que decir. No me gusta trabajar con niños. En mi equipo en Perú a mí me dicen Herodes, yo no trabajo con niños. Yo por mi subespecialidad soy tanatólogo. Trabajo con duelo, trabajo con preparación para la muerte. Pero con mi 1,82 m, mis ciento y algo más kilitos, mi voz dura y mi mirada de tiburón, yo no conecto con los niños. No me nace tirarme al suelo a jugar con ellos. Entonces, un factor importante en la preparación es saber a qué población yo sí puedo ayudar porque se me es más fácil. Y no te me tengo que sentir mal porque yo no puedo ayudar a todas las poblaciones. Tenemos pues limitaciones. No somos perfectos. Y otro es el acercarnos. Y acá hay un detalle importante. Y es algo que para usted va a ser más difícil porque muchos de los venezolanos que conozco son sumamente educados y comienzan con el bendición padre, buenos días. Y no podemos llegar a una zona de emergencia con buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no tiene nada de buenos. Llegaremos con el hola y con frases como ¿cómo vamos? ¿Cómo le están pasando?
Y no puedo, al acercarme, yo tengo que muchas veces pedir permiso para hablar y para acercarme a ellos. No podemos invadir espacios personales tampoco. Y hay otro factor, usamos un lenguaje claro. Si yo me voy a una zona picante, una zona caliente, una zona brava, como se dice acá, de repente tendré que usar hasta un lenguaje un poquito grosero, de humor negro, no sarcástico, no picaresco, porque tengo que adecuar mis procesos comunicacionales a la población con la que voy a trabajar. Y yo no voy a llegar a decir, soy el psicólogo experto en psicología de emergencias y desastres, con maestrías, con posgrados, con especializaciones, Fernando Eduardo Azágara Cuadros. Soy Fernando y vengo a ayudarte. Soy psicólogo. Los títulos, los cartones se quedan en la oficina. Cuando nosotros buscamos acercarnos a un afectado de un evento traumático, tendemos que entender que somos un alma atendiendo otra alma y que viene de la mano que nos quitamos todos los tabúes que nos puedan generar una división. En lo personal yo soy católico, pero entiendo cómo son los procesos de duelo de los mormones, de los evangélicos, bautistas, judíos, musulmanes y por cultura general, porque no, la religión no va a ser una barrera. Si me toca atender una persona de la población LGTB, lo tengo que atender con la misma calidad como atendería a un heterosexual. Igual si me toca trabajar con una persona de calle, con la misma calidad como atendería a la persona más rica de la ciudad. Entonces, parte del acercamiento y el contacto es con la naturalidad y la humanización con la cual nosotros nos acercamos. Ya, y después viene la parte más complicada para los psicólogos, escuchar. Porque nos han entrenado para hablar, pero ahora nos toca mordernos la lengua y callarnos. ¿Por qué? Porque cuando la otra persona nos está contando lo que ha vivido, nos está repitiendo por 50ª vez lo que le tocó experimentar, está desfogando. Y al momento de desfogar, está ventilando emocionalmente. Por eso nosotros no podemos interrumpir y tenemos que validar sus emociones. No podemos ir con frases cliché ya prearmadas como, tienes que calmarte. Hay otras personas que lo han pasado peor que tú. Eso es destructivo. O mira, tu vecino perdió más hijos que tú tienes que estar agradecidos con Dios. Y parte de escuchar también viene con saber cuáles son sus creencias. Yo no puedo mandar a rezarle a la Virgen a una persona que es mormona, porque perdí todo vínculo. Entonces tengo que estar tan centrado en esa persona que yo voy a escucharlo, voy a dejarlo hablar, voy a validar sus emociones y le voy a prestar atención a la manifestación de su cuerpo también. Y acá viene otro detalle importante. Nosotros en situaciones de crisis no atendemos 45 minutos y luego viene el siguiente. La estabilización emocional que más tiempo me ha tomado a mí trabajarla fue con un suicida y me tomó 5 horas. Hasta yo tenía ganas de empujarlo. 5 horas colgado en una torre de alta tensión, hablando mientras escuchaba todos sus problemas habidos por haber. Y tenemos que estar preparados para eso. Y dispuestos a escuchar y volver a escuchar, porque es frustrante, porque te cuentan la historia 50 veces. Sí existen, Luis Pablo, preguntas de validación, porque ellos tienen que entender. A veces hacemos parafraseo, a veces hacemos pequeños resúmenes, hacemos el ujú, ajá, y también trabajamos en el proceso de escucha, y sobre todo para lo que es brindar el apoyo. En lo personal, yo uso una técnica de la ingeniería que se llama Ishikawa. Ishikawa en el ámbito de la seguridad industrial es la famosa espina de pescado. ¿El por qué, por qué, por qué?
sobre todo cuando las personas me vienen con ideas irracionales. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo piensas? ¿Y por qué lo has visto de esta manera? Que también es importante, descartar posibles suicidas en esta etapa. Yo pregunto de forma directa, ¿has pensado en dormir y no despertar? ¿Y cómo has pensado hacerlo? No hay que tener miedo a preguntar sobre la muerte, porque como no están con filtro, te van a responder rapidito y podemos salvar una vida. Muchas veces ellos te van a decir que no tienen que comer, no tienen que vestirse, que no tienen dónde dormir. Nosotros no cargamos carpas, no cargamos kit de alimentos, pero sí que podemos hacer, anotar sus nombres y entregárselos a la autoridad para que los puedan identificar como damnificados. Muchas veces también los primeros auxilios psicológicos se dan con soporte en gestión y los psicólogos que son antiguos me van a odiar por lo que voy a decir. La salud mental no es exclusiva de los psicólogos, es exclusiva de todas las profesiones que buscan hacer un bien común. Ese recogedor de basura que está limpiando las calles y que está evitando una plaga de peste bubónica, está haciendo salud mental. Ese abogado que está yendo a explicar a las personas cómo activar sus seguros para recuperar sus bienes si los tenía asegurados, está haciendo salud mental. Ese ingeniero estructuralista que está determinando botar un domicilio y te está entregando una carpa para o módulo de vivienda dentro de un albergue, te está haciendo salud mental. Esa persona, sacerdote, pastor o abad o como lo denominen según sus religiones, que está yendo a realizar un servicio espiritual, está haciendo salud mental. Ese psicólogo que deja sus tabúes y se pone a disposición para ayudar, sabiendo sus limitaciones, sabiendo las poblaciones que va a atender, está haciendo salud mental. De repente yo soy psicólogo organizacional. No es mi match trabajar en trauma, pero quiero ayudar. Bacán, ármales un hiper para que sepan cómo cuidarse. Los psicólogos educativos, esenciales para trabajar con niños. Los comunitarios, perfectos para lo que son albergues. Los forenses, los peritos, para trabajar con las que están víctimas de violencia a raíz del evento. Tienen cabida. Los clínicos, es importante conocer las facciones clínicas para poder orientar. No todo va a ser medicalizado con psiquiatría. Entonces, todos tenemos una apertura donde entrar a trabajar. Ese psicólogo deportivo que me va a decir, yo qué voy a hacer con trauma. Te agenciarás juegos, pues, harás acciones lúdicas. Pero todos pueden sumar. La ventaja de la psicología de emergencias, y por eso le decimos que son las operaciones especiales de la psicología, son transversales a todas las especialidades. Tenemos que conocer de todo. Y una vez que nosotros brindamos esta ayuda práctica y emocional, en la cual se ofrece la contención emocional, se ayuda a las personas a conectarse con ellas mismas y también con sus redes de soporte, esa persona va a empezar a encontrar un refugio en los demás. Ya que viene otro detalle, tenemos que desmitigarnos que la principal red de soporte es la familia, porque no todas las familias son buenas. Y yo entre broma y broma, entre el diálogo que hago con ellos, yo les hago siempre esta pregunta. Si tuvieras que esconder un cadáver, ¿a quién les llamas? No, llamo a mi amigo, llamo a mi hermano, ya, esa es su red emocional primigenia. Pero en un evento tan catastrófico como ha sido este de Caracas, las redes sociales, las redes de soporte han sido destruidas. Entonces, ahí nosotros tenemos que entrar a desarrollar nuevas redes. Y los voluntarios que están buscando a sus familiares dentro de un edificio, que por primera vez han conocido los vecinos a raíz de este terremoto, es una red emocional de soporte, primigenia. Luego vamos a promover estrategias positivas de afrontamiento. Y ahí aparece, pues, la respiración, aparece el yoga, el deporte, la vida sana, el escribir, hacer canciones.
el empezar a honrar las pérdidas para darle una forma. Ahí aparece el mindfulness. El mindfulness no aparece antes. Recién ahí aparece mindfulness. Porque recién lo van a procesar, recién lo van a entender. Y también hay que conectarlos con redes y otros servicios, estatales, extranjeros, públicos o privados. Y una vez que ya se completó este apoyo, se deslinda de la ayuda. Y muchas veces estas 7 pasos pasan en una sesión. Por eso, si yo voy a ir a ayudar a la zona A de La Guaira, tengo que saber con qué redes y servicios cuento. Está la Cruz Roja, está Bomberos, está el hospital tal, está qué hay para yo poderlo articular. Ok. Pero también, este, y lo quise agregar a esta ponencia, nosotros somos víctimas. Esta es una foto de allá, de ustedes. En el cuerpo de bomberos logramos mandar 3 psicólogos en las primeras horas de la emergencia de ustedes. Y actualmente, ayer hemos hecho una terapia de desactivación a nuestros psicólogos porque también se han afectado. ¿Y cuál es la mejor estrategia? Trabajar con el diffusing. Existe el debriefing, pero el debriefing es mucho más complejo. Y el diffusing es una herramienta rápida en la cual nosotros vamos a poder entender qué es lo que ocurre. Pero el diffusing se trabaja con ese grupo humano que ha estado destinado a una zona. Por ejemplo, si tenemos un grupo humano en la zona de La Guaira A, otro en el B, otro en el C, cada equipo hace un diffusing. No toma mucho tiempo, todo el equipo tiene que intervenir. Se procura hacerlo en un lugar tranquilo, sin interrupciones, sin bulla, donde se guarde el aspecto privado de lo que se va a hablar y preferiblemente dentro de las 2 o 6 horas posteriores a la intervención. Y se hace 4 preguntas claves. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué hay que mejorar? ¿Y cómo me siento? El que salió bien vamos a ver nuestras fortalezas. En el que salió mal vamos a hablar de los errores y de cómo cuidar. Porque de repente en ese nerviosismo fue imprudente para hablar. O hice sentir mal a la persona con la que yo estoy atendiendo sin querer. ¿Qué hay que mejorar? De repente tengo que prepararme algunas preguntas, algunas líneas guía. Entonces, ¿y cómo me estoy sintiendo? ¿Qué me golpeó? ¿Qué me aplacó? ¿Qué me hizo doler? ¿Estoy listo para un segundo día o no? Y en base a este análisis, vamos a poder nosotros encaminar a los colegas que están con mayor impacto emocional a otro colega con mucho más especialista o que tenga mayor experiencia para desactivarlo también. Es bueno cuidar de nuestra gente. Bueno, gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido. Eh, Me encuentran como Fernando Azágara en Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier duda, estoy para servirles y les mando un fuerte abrazo, hermanos venezolanos. Sigan en la batalla. Altas son el orgullo de toda Latinoamérica y estamos con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Bueno, estoy revisando los agradecimientos al Magíster Fernando. Lo demás que él también ya lo había mencionado, lo de la parte de la escucha, el acompañamiento y la validación. Muy de acuerdo, yo también soy, no sé si antigua, pero la salud mental es de todos, no solamente del psicólogo, es lo que están aportando allí. Gracias por estos espacios. Bueno, cualquier cosa, usted tiene la presentación, está el correo de AMPI Internacional. Pueden escribirnos, ahí les vamos a ir respondiendo. Elena Lichte, posterior a la emergencia, pero después de cuánto tiempo más se aplica el Los PAP. PAP se pueden aplicar hasta un mes de ocurrido el evento, pero la verdad, no están de más siempre comenzar una intervención de una persona traumatológica, con trauma, con PAPs, y luego ya cuando lo tenemos estabilizado,
delimitando sus ideas irracionales, pasar a una terapia breve, a una terapia ya mucho más compleja. En algún momento tenemos que buscar ayuda psiquiátrica, sí, cuando ya a pesar de todo sigue muy anclado. Entonces ahí sí vamos a tener que trabajar un poquito de la mano con eso. Ya, para la pregunta de Paul, de cuándo es importante considerar intervención psiquiátrica, cuando, por ejemplo, nos pasó en el terremoto de Pisco. Una de las sobrevivientes de la Catedral de Pisco perdió 50 familiares, porque el momento del terremoto se estaba festejando la misa de un mes de fallecido de su esposo. Ahí no lo dudamos. Ahí literalmente la pasamos de frente a intervención psiquiátrica porque necesitamos estabilizar varias cosas y evitar que se nos suicide la señora. Entonces, si vamos a ver, ¿quiénes son las poblaciones mucho más vulnerables? Niños, ancianos y sobre todo la que va a necesitar una ayuda psiquiátrica son personas que han visto morir o personas que ante han vivido tortura, ellos sí van a necesitar una contención más psiquiátrica. También tenemos que entender que desde la psiquiatría nosotros vamos a estabilizar hormonas y desde la psicología vamos a estabilizar emociones. También tenemos que diferenciar dónde está la afectación, dónde está la depresión, si se volvió crónica, se volvió hormonal o es netamente emocional. Una persona que después del evento traumático pasan 6 meses y empieza a hacer su vida normal, está medio triste, pero va a fiestas y es autónomo, está desde la emoción. Pero una persona que han pasado 1 año, 2 años y no sale de la depresión y no sale y no sale, puede ser que esa persona tenga depresión orgánica. Entonces, ahí necesitamos la psiquiatría para regular hormonas. Entonces, por eso trabajamos con equipos multidisciplinarios. Y hay otra gran verdad. Por cada 100 psicólogos hay un psiquiatra. No todo podemos derivarlo al psiquiatra porque también va a colapsar. Entonces tenemos que filtrárselos bien también. Pero una que si cuando llegue el equipo a su país de origen tiene atención psicológica, sí. Acá en Perú sí. El equipo USAR de bomberos, en bomberos nosotros somos voluntarios y tenemos un equipo de psicólogos bomberos que hacemos la contención emocional. Dentro de AMPE también tenemos equipos, y más a nuestras dos socias, a Sara Ruiz, no, Sara Rodríguez y Ana Ruiz, que Ana es de República Dominicana, que están en equipos MT, ya se les han asignado terapeutas que estén haciendo el acompañamiento. Entonces, si no todos ustedes logran ayudar o no pueden participar de la jornada de ayuda, el equipo que se quedó es el responsable de hacerles la desactivación al equipo que fue a ayudar y viceversa, de esa manera. Yo les voy a compartir, les voy a pasar por medio Dile que de los colegas algunos libros de ayuda que les van a ser útiles. Les voy a escribir mi gracias. nombre en el chat para que me puedan ubicar en redes sociales. Medio complicado el apellido, pero así me encuentran, ya sea en Facebook, Instagram o LinkedIn, y cualquier cosa yo les puedo estar escribiendo. El diffusing se trabaja así. El diffusing, cuando nosotros lo aplicamos, cuando termina la jornada y al día siguiente tengo una nueva jornada. El debriefing se aplica cuando yo termino la misión y voy a regresar a mi país. Por eso lo ideal para ustedes es que hagan defusings, desactivaciones cortas. ¿Cuándo Ujú. haríamos el debriefing final? Cuando termine toda su emergencia y el colegio de psicólogos de repente ya deje de atender la emergencia. De acá, digamos, a 5 meses dejamos de atender la emergencia, vamos a hacer un debriefing con todos los involucrados y porque ya no van a volver a pisar la zona de emergencia. Ahí se hace un debriefing, perdón. Y el defusing se hace al término de cada día para preparar a los equipos para un nuevo día. Les voy a hacer llegar también un video de cómo brindar, es un tutorial de cómo hacer los PUBs, bastante útil, que ya
Tenía que mandárselos el material hoy día, pero he tenido una pequeña demora y se los voy a hacer llegar ahora. Ya, acá me pregunta Raúl, es decir, no siempre que se requiera una intervención psiquiátrica hablaríamos de la presencia de un diagnóstico psiquiátrico. Tenemos que entender que no podemos dar un diagnóstico patológico, psicopatológico, porque son personas que han vivido un evento traumático con respuestas normales ante un evento anormal. Nadie agendó que iba a vivir un terremoto o que le iba a fallecer los familiares. Entonces, que todas las respuestas que están viviendo, desde pensamiento esquizoide, paranoide, ideación suicida, depresión, ira, cólera, culpabilidad, impotencia, ideas irracionales, son completamente normales. Entonces, si una persona me dice que en la zona del edificio donde colapsó, mira la silueta de su mujer y escucha su voz que lo está llamando porque ella debe estar viva, no es que tenga una esquizofrenia, que es parte del proceso de duelo y todavía ese vínculo emocional es tan fuerte que lo está haciendo vivir ese evento y que literalmente es una respuesta normal. Y si a esto le agregamos que esta persona cree en la santería, con mayor razón, el aspecto cultural también importa. Por eso yo no puedo poner, este es esquizofrénico, este es paranoide, este tiene depresión mayor, este está con trastorno de ansiedad generalizada. No. Imagínense una persona que lo han sacado entre los escombros. ¿Ustedes creen que él va a querer estar en una zona con mucho tumulto de personas? No, le va a dar pánico. Entonces eso no quiere decir que tenga un trastorno de ansiedad. Eso quiere decir que está en un proceso. Y tenemos que entender que la recuperación de un evento traumático es un proceso. Y como un proceso, toma tiempo. Y cada persona tiene velocidades diferentes. Un placer apoyarlos, un placer estar con ustedes. Ustedes tienen a disposición también a todos los psicólogos del AMPE para Gracias. cualquier taller, cualquier capacitación. Los equipos que estamos más en zonas de emergencia somos tanto el de Colombia como el de Perú. Tenemos la bendición de siempre tener declaratorias de emergencia y estar en continua actividad. Y estamos a su servicio y en su apoyo de todos ustedes. Bueno, Fernando, primero agradecerte por tan excelente participación como lo puedes leer en los comentarios, superó las expectativas. Em, no solamente por el contenido, sino por tu pasión con la que hablas el tema y la experticia que denotas. Y a mí me encantaron frases tuyas sobre cómo nosotros tenemos que reconstruir, ¿no? Porque parte de la labor que tenemos como psicólogo va a ser reconstruir la esperanza en nuestro pueblo. Y tu mensaje fue muy motivador, de verdad. De verdad que te agradezco en nombre de todos los venezolanos tu participación y estoy segura que va a ser de gran ayuda. Me quedo con muchas cosas. Creo que tanto tú como Amanda hablaron conociendo la realidad del país, porque hablaron de lo que nos ha antecedido, que fue cuando yo hablé de esa metáfora coloquial de que estábamos movidos, los venezolanos teníamos el piso movido y ahora esta es como una fractura y entonces no podemos ver este evento aislado, sino que es una suma de situaciones que hemos tenido y yo creo que tanto tú como Amanda pues estaban como muy en sintonía y contextualizado con lo que está pasando en Venezuela. Creo que nos dejaste el gran mensaje, los dos, sobre la importancia de sumar, de que todos somos importantes. Aquí no hay que psicologizar la salud mental eh, Así es. y tampoco crear bandos. Somos venezolanos y aquí todos somos importantes, todos somos necesarios y todos merecen y necesitan nuestra ayuda. Yo quiero dar las gracias, por supuesto, a Amanda, a Fernando, a Elvia, a Sara, a Adriana y todas las personas que están
detrás de que no se ven, pero acá estamos, ¿no? El grupo de colaboradores del Colegio de Psicólogos de Estado Zulia, con sus subdelegadas, las personas que ayudan, que colaboran, que graban, que están, este, que sin ellos no hubiese sido posible, y sobre todo a ustedes. Particularmente quiero agradecerles a la gente de AMPE que llegaron aquí desde hace semana y media, que están en Caracas, en el Colegio Gran Colombia, dando asistencia directa y personal a cada uno de ellos. Entre ellos está Sara. Fernando, tú estás acá, ¿cierto? No, yo no estoy ahorita en terreno en Venezuela, yo estoy en Perú ahorita, Ah, en pero sí Perú. hemos activado desde AMPE líneas de ayuda que ya vienen trabajando. A los días ya, a los 2 días, al mismo día de ocurrir el evento, entablamos nosotros coordinación con Aarón Espinosa y Ajá, se desarrollaron varias líneas de ayuda y también articulación de mucho apoyo también. perfecto. Sí, Aaron está en nuestro grupo. Debo informarte, él está acá, él es egresado de URU y es compañero de estudio nuestro, junto con Laura Vilche y está la doctora María Antonieta, donde hay un grupo de personas que estamos ya entrenados, más de 20 en el programa así, con el doctor Jarero y el equipo. Se supone que tenemos un entrenamiento el 31 de este mes, que es Zoom, para cuando él venga, mediados o finales de agosto, según él decida que vamos a venir. Entonces, poco a poco. No, gracias a todos. De verdad que esto, si no es por todos ustedes, no se hubiese hecho posible, sobre todo por la gente de la GPA y de AMPE. Es importante y el apoyo de cada una de las personas. Nos vemos, feliz noche y estamos en contacto. Gracias Amanda y gracias Fernando. Gracias Adriana, Sara, Elvia y todos ustedes. Un fuerte abrazo.